Bueno, buenos días, ¿cómo estáis? Aquí desde Sitges, el Festival Internacional de Cine Fantástico de Cataluña. Vamos a hablar de una sección que posiblemente es una de las más populares, Panorama, que es, pues como dice su palabra, un amplio panorama sobre la actualidad del género fantástico en diferentes vertientes, estilos, temáticas y todo lo que hemos podido encontrar en el panorama de este año, que es muy extenso, muy amplio y muy diverso, ¿no? en cierta manera. Y vamos a empezar a desglosar un poco con la película que abrirá la sección, que es Selby Oaks. Selby Oaks, que cuenta con el apoyo de Mike Flanagan, que de hecho se metió desde la etapa de guión como productor ejecutivo. Tiene una curiosidad y es que se ha convertido en una película récord porque se presentó en Kickstarter y batió todas las recaudaciones, Neon se interesó, pero más allá de eso es el fan footage, no voy a decir típico porque es todo lo contrario, está tan bien realizada, tiene esa combinación tan estilizada entre lo que es el metraje encontrado, la historia en paralelo, da tanto miedo, se nota tanto la mano también de Flanagan detrás que la ha convertido en una sensación del circuito de festivales y va a inaugurar la sección Panorama. Sección Panorama y además es todo ese tema de found footage, leyendas urbanas, no será lo único que se verá en Panorama. No, ¿qué nos gusta a nosotros un found footage? O sea, incluso es la segunda propuesta de Panorama, Man Finds State, de Paul Gandersman y Peter Hall. Estos cuentan con el apoyo de dos amigos del festival, que son los productores y directores Aaron Moorhead y Justin Benson, y también juegan con el kit de esa especie de cinta encontrada. Es una adaptación de un vlog que se hizo viral y que juega de nuevo con la idea del found footage, de crear esos jump scares. Tiene un punto de craft, o sea, de un estilo casi de montaje casero, pero que volvemos a ese panorama puro de terror desde esta historia que han apoyado Moorhead y Benson, que son también los productores del siguiente título, The Descendant, el descendiente de Peter Sileya. De hecho, estas tres películas son óperas primas, o sea, es una sección que se destaca este año por esos estrenos como directores de personas que han estado siempre alrededor del género, ya sean como críticos, como divulgadores, etcétera, y que se lanzan a dirigir por primera vez. En este caso sí que nos alejamos, no del terror, porque sí es una película muy inquietante y que bebe de esos códigos del susto, de crear un entorno casi enfermizo, pero nos acercamos más a la ciencia ficción, que es tu terreno, y la enfermedad mental. Hay un momento que no sabes si el protagonista está siendo víctima de una especie de situación paranoide por un trauma o realmente, como él cree, puede ser que están ahí y le han hecho presa de la situación. Un poco están ahí, o al menos esa sensación de desconcierto absoluto, es la propuesta de Backward. Volvemos a otro debut, es una película dirigida por Oliver Benson y seguimos a un personaje bastante singular. Es un vendedor de martillos al que todo pobre le va mal en la vida porque es un desastre absoluto. En realidad, el punto de partida es que este señor se pincha con un clavo, es víctima de una infección y esa infección acaba como haciéndose real y formando parte de su vida, de su entorno, hasta un punto demasiado casi plástico, por no decir... Sí. Tiene un nivel de decir, Dios mío, no sabes si cogerle o ponerlo en cuarentena. Y una propuesta totalmente distinta, pero que a mí me entusiasma, es la de Emily Bennett y Justin Brooks con Blood Sign. Tiene ese punto de folk horror, pero a la vez súper creepy. Hablamos de una fanática religiosa estilo Misery, que captura hombres y consigue crearte una puesta en escena tan hermosa, a la vez tan inquietante, con una especie de comunidad que comparte estas creencias de sacrificio, de inmolación, que realmente ha sorprendido muchísimo en este circuito de festivales desde que se ha estrenado en Miami y que acaba de pasar ahora por Fright Fest cosechando muchísimas críticas favorables. De hecho, es la segunda película de Emily Bennett junto con Justin Brooks, que bueno, ya son dos habituales del circuito. Ella protagoniza y a la vez dirige
esta maravillosa pieza de folk horror. Sí, una película estupenda. Totalmente. Y bueno, y en Panorama habrá también mucho cine japonés. ¿Cómo no? Que ¿Cómo hay, no? Este año Japón parece que despierta un pequeño letargo que había tenido en la ficción, no en la animación, pero sí en la ficción, imagen real, que bueno, parece que vuelven incluso a recuperarse ciertos estilemas del cine de G-horror famoso, renovados y ya pasando de las chicas con el pelo largo un poco, ¿no? Que salen de una televisión y para hacer otras cosas que recuerdan, pero que están ahí en otro estilo. Shinobe Yaguchi plantea algo muy clásico en Dollhouse, que es las muñecas de mal rollo. Es algo que no puede faltar en un festival, en un matrimonio que pierde a su hija y encuentran una muñeca que le recuerda a su hija. Mala idea, comprarla. Y una película que sorprende bastante porque da bastante de ese miedo tradicional, pero lo da. Es decir, que ahí lo tenemos. Quizá la película japonesa que veremos en Panorama más clásica, pero no deja de ser una propuesta muy interesante. Kenichi Ugana, que es uno de esos directores que está subiendo como la espuma en el panorama del cine japonés y en festivales. El año pasado tuvimos aquella extraña película entre musical de grupos extraños, punkis, medio punkis, que era Yesui Dots, una cosa muy de medianoche. Y este año tenemos The Cures, una película más centrada en el terror, donde recupera muchas de las ideas del J-horror, pero con una mezcla de sentido del humor, de sangre. Es una película tremendamente gore y de ironía macabra que es sorprendente. Es uno de los directores que creo que va a dar más que hablar en el panorama del cine japonés actual. Es decir, está subiendo mucho en los últimos años y yo creo que nos dará sorpresas. The Cures ya es una sorpresa bastante potente, aunque parezca en principio ya el título, que no sé cuántas The Cures hay en el mundo, pero esta es un The Cures que hay que tener en cuenta. También es muy renovadora de las ideas del J-horror, una película dirigida por una mujer, tampoco es muy habitual en Japón, en el cine de terror japonés, de Yurian Retriever, que presenta Mag Mag, una película que aparentemente también es la venganza fantasmal, una película muy de J-horror, pero que le da un tono muy femenino, una vuelta de tuerca muy interesante, y creo que es uno de los títulos también a tener en cuenta en Japón hoy en día. Hay una directora que es muy popular en Japón, tiene multitud de seguidores, es una especie de streamer, influencer tremendamente popular en Japón, y que se lanza a la dirección cinematográfica con el terror, ¿no? Que eso es una buena idea. Y si estamos hablando de rarezas, atención, apunten la rareza extrema japonesa del año. Venga, ¿cuál? Taroman Explosion, una película de Ryo Fuji que explota la obra de Taro Okamoto, que es un artista conceptual, de esos artistas conceptuales que brillan en la ciudad de Osaka. Es una ciudad, la ciudad más cultureta de Japón, más de arte contemporáneo, y una mezcla de tokukatsu, de película de Ultraman, mezclado con falso documental, mezclado con cultura popular, miles de maquetas, reproducciones de películas de tipo Ultraman. Es una locura. A mí me recuerda en momentos a Hitoshi Matsumoto, el director de Nine Nipponjin, que ha sido en Sitges muy popular, hemos pasado todas sus películas, y que, es quien entre no sale de allí, es decir, pues no te deja salir. Es la película indescifrable japonesa del año. Es decir, de estas que para los muy cafeteros de la cultura japonesa es un festival. Y te dejo con la familia, eso tan bonito a veces y tan terrorífico siempre en Sitges, que es la familia. Bueno, pues sí, abrimos un capítulo para ese terror íntimo, ese terror que pasa dentro del hogar y que quizás añade aún un sentimiento más doloroso, porque todos nos podemos sentir identificados con el dolor de los protagonistas en historias como The Surrender, que es otra vez un debut de la directora Julia Max y que se estrenó en el reciente South by Southwest. Estamos hablando de una madre y una hija que deciden invocar y crear un ritual para recuperar y resucitar al patriarca de la familia, cosa que a veces pues tampoco es muy buena. Rituales caseros yo no los haría. No. Dejémoslo a los expertos. Exacto. Bueno, buscando un experto es lo que le pasa a la familia Adams, John Adams, Tel Adams, Terry Pose, esa maravillosa familia
que tiene una factoría del terror ellos mismos, porque componen, dirigen, interpretan y demás. Y buscan un experto, digo, porque la protagonista de esta película busca a una bruja barra chamán, además en unos bosques que tienen ya un aura especial, Catskills, que es que son, tienen ese entorno tan especial, la puesta en escena es maravillosa, para curarse el cáncer. Claro. Volvemos a lo mismo, según qué rituales, según qué sacrificios a veces no acaban bien, o cuando intentas hacer algo que transgrede las normas de la naturaleza, siempre hay una contrapartida. Sí, sí, sí. Es una película que ganó en Fantasia, Cheval Noir, o sea, el máximo premio, y además también se llevó el premio a la banda sonora, lo que demuestra la increíble creatividad y el potencial de esta familia. Otra familia más chiquitita, pero que también se conforma en base al fantástico y al terror, es Rabbit Trap, otro debut de Brian Cheney, en el que nos muestra una pareja que se recluye en una especie como de casa de campo para componer. Los dos son músicos, ella con un poquito más de éxito en su carrera, y aparece un niño que no sabe muy bien de dónde sale, que acaba instaurado en sus vidas y acaba siendo pues como el portador de todos los males en su convivencia y transgrediendo pues a ese lado oscuro del proceso creativo, de la composición. Es una película que tiene precisamente un tratamiento sonoro, obviamente con dos músicos, que forma parte, consigue crear ese mal rollo, esa inquietud desde el minuto uno. Aquí lo del turismo rural fatal este año. Fatal. O sea, ¿es fatal o es fascinante? Yo lo sentimos a los... Fascinante. Pedimos perdón a los empresarios y la gente que tiene maravillosos turismos rurales, en el bosque. No, los que vayan a Sitges no van a querer mucho ir al bosque. No. Pues no, van a venir a Sitges, por supuesto. Exacto. Y nos vamos a una producción de los Emiratos Árabes. ¿Cuántas veces hemos tenido producciones de esta zona del mundo? Es muy difícil. Pero tenemos una película dirigida por Majid Al-Ansari, un thriller psicológico que nos muestra a una pobre mujer que un buen día su marido se trae una segunda esposa. Si eso ya puede provocar una cierta inquietud, digamos que la segunda esposa va acompañada de una serie de espíritus malignos que acaba de dinamitar la paz conyugal, provocando pues un terremoto de paranormal. O sea, merece muchísimo la pena ver esa propuesta tan especial desde otra parte totalmente distinta de nuestro imaginario del terror occidental. Y hablando de imaginarios distintos pero muy reconocibles, My Daughter is a Zombie, que es una maravilla en un año en el que estamos celebrando la comedia y el terror, que en este caso casi la comedia pesa muchísimo más, pero es tan tierna. Es una película dirigida por Pil Gansu y se ha convertido en un fenómeno en Corea del Sur, donde ya se ha estrenado y se ha convertido en la película más taquillera hasta el momento de 2025. Imaginaos a un pobre padre intentando enseñar a su hija zombie a comportarse como una persona normal y que supere sus instintos por encima de todo hasta que consigan la cura para que deje de ser una zombie. Una maravilla, un placer de diversión, de momentos entrañables, junto con la inquietud de cómo llevas una vida con una zombie en casa. Además viene de una serie, ¿no? De webtoon. Sí, es una webtoon, es una adaptación. Una adaptación que, bueno, que eso implica que, bueno, el fantástico, el cine ahora busca nuevas formas, nuevas fuentes. Busca audiencias que ya están consolidadas y te la lleva a la gran pantalla con un éxito que ha arrasado, como decíamos. Y una película mucho más pequeña, pero que realmente sorprende porque piensas, bueno, es el típico thriller, Casa Encantada, pero que acaba siendo una transgresión absoluta, que decíamos antes, ¿no? Películas que están en Panorama y que casi rozan, no te voy a decir Midnight, pero ese nivel de traspaso de lo políticamente correcto. No dejes a los niños solos, dirigida... Buena recomendación. Sobre todo en Sitges, No dejes a los niños solos, dirigida por Emilio Portes y con un guión que ha escrito junto a Alan Maldonado, y en el que vemos a una mamá viuda que deja a dos niños bastante pequeños solos porque no tiene otro remedio en una noche no especialmente apacible y los deja solos en una casa nueva que
casualidades de la vida, está encantada. A partir de aquí, los pobres críos, que están muy bien, no solamente cometen sus maldades, sino que se ven potenciados por los espíritus que hay allí en la casa. Tiene puntos divertidos, tiene una acción frenética y tiene una parte terrorífica en la que todo acaba de una manera un poco regular, por decirlo de algún modo. Bueno, nos gusta que acaben las cosas regulares. Exacto, nada ordinario. Y bueno, pasamos a algo que nos gusta mucho y que te gusta mucho a ti, que es el slasher. Espero que no practicaslo con los que tienes cerca, pero depende. Hay ideas, a veces hay ideas. Y el Coming Age, que bueno, que también, quizá porque nos gusta, porque nos recuerda, a mí por lo menos me recuerda a viejos tiempos, ¿no? Totalmente. Y bueno, hay mucho de esto, ¿no? Sí, de hecho, ese público adolescente también se ha filtrado y se ha convertido no solamente en la audiencia, sino también en los protagonistas de las películas que vamos a enumerar a continuación. 13 Days Till Summer lo describen como una especie de thriller doméstico. Está dirigido por el polaco Bartosz M. Kowalski y es una premisa bastante interesante. Imaginaos que os metéis en una casa con estas casas domóticas, inteligencia que controla todas las salidas, y justo en ese momento se te cuela un serial killer dentro de la casa y no sabes cómo abrirla y escapar. O sea, la premisa es realmente interesante y acaba siendo un thriller desaforado, contrarreloj, para intentar salir de una situación tan complicada. Complicada también es la propuesta, pero con un punto casi, también volvemos a ese punto de ternura, crítica social, con un debut como directora de Amy Wan en Slanted. Es una chica asiática, de origen asiático, que de repente se ve en una situación en la cual quiere adaptarse y ser la perfecta adolescente americana, hablando de coming of age. El problema es, si con rasgos asiáticos, cómo acabas siendo la rubia de la prom night y siendo esa maravilla de belleza. Pues a través de cirugías quizás no muy ortodoxas. Mad Doctor. Aquí entramos en el terreno de lo extraño, lo transgresor, y que consiguió en South by Southwest precisamente el gran premio del jurado como la mejor película narrativa. O sea, traspasó los límites de Midnight y acabó siendo una propuesta celebrada por el jurado. Le llamaron la sustancia para teenagers. Exacto, tal cual. De hecho, es una película que también tiene ese punto casi, no te diré gore, pero bueno, que roza. Tiene ahí. Está ahí. Y después Itens, una maravilla, una película dirigida por Alex Ullom, que también se estrena con esta propuesta. Lo llaman un thriller existencial, o el thriller existencial perfecto para la generación Z. Un grupo de chicos que se acaban de graduar, van juntos a una fiesta, pero acaban en una especie de carretera infinita, en un bucle en el cual son amenazados por hordas de gente que intentan hacerles cualquier cosa. El problema es que es un sinfín, y realmente yo creo que son las películas más terroríficas y más tristes por su premisa de desgarradora, de ese valor generacional que a lo largo de la trama tú vas viendo cómo estos chicos acaban tomando decisiones para poder salir de este bucle infinito en el cual se han visto sumergidos. Una lucha por la supervivencia que sigue con las siguientes propuestas. Sí, es algo que nos gusta también mucho en Sitges. ¿Cómo sobrevivir en una situación pues raruna y complicada, ¿no? Y que más raruna, que está en un sitio totalmente helado. ¿Quién lo pescara en este momento? Pero bueno, y que aparezca uno de esos quitanieves que dan miedo ya. Son camiones con estos morros que dan bastante mal rollo, pero que encima estás conducido por un psicópata que no es el diablo sobre ruedas, pero se le parece mucho, ¿no? Es decir, que tiene algo de demoníaco. Y también una película de Delivery Run de Joy Palmrose, que mezcla slasher también con esta idea del conductor misterioso, asesino, que hemos visto muchas veces, pero aquí en un contexto helado, en un paisaje glacial, que realmente es una muy divertida película de acción y de terror, ¿no? Siempre funcionan los camiones chungos, es decir, y perdón por los camioneros, evidentemente que no tenga, pero los camiones, ya lo decía Stephen King en aquella maravilla que era Maximum Overdrive,
también pues a veces dan mal rollo, ¿no? Es decir, tienen, y bueno, digamos, el de Steven Spielberg en aquella maravillosa Duel. Y también pues sobrevivir es lo que hace la protagonista de Hellcat, de Brooke Bodell, también en una camioneta, también con infección. Lo de las infecciones parece que se pone de moda. Bueno, evidentemente con todas las cosas chungas que hay por ahí sueltas, pues fácil coger una infección. Y una camioneta donde una chica con un problema le dice una voz que la va a llevar al médico, pero aquello se complica. Está encerrada en un sitio con alguien que tampoco lo tienes muy claro. Es Hellcat, que es una película que tuvo las mejores críticas también en el Festival de Fantasia. Con lo cual también tenemos ahí una dosis de supervivencia, lecciones de supervivencia, porque bueno, hay muchas maneras de sobrevivir y hay muchos monstruos, ¿no? Incluso los clásicos, ¿no? Incluso los clásicos, que están ahí, que siguen saliendo. Mueren, y este año van a salir bastantes. Exacto, van a salir bastante y son reinterpretados en esta ocasión 2 títulos dirigidos por 2 mujeres. Uno de ellos con una premisa muy interesante, Abrams Boy. Estamos hablando de otra versión de Drácula, pero imaginaros que todo ese bagaje en el momento de Van Helsing, Mina, etcétera, esos personajes los llevamos al Nuevo Mundo, a Estados Unidos, y como que toda esa mitología se había quedado allá y entonces te crea la duda de quizás se lo inventaron, quizás era una psicosis, pero parece ser que no, que también los vampiros pueden atravesar océanos físicos, no solo océanos de tiempo. Sí, océanos de tiempo para encontrarte. Exacto. Y plantarse en el Nuevo Mundo con una familia que son los hijos de Abraham Van Helsing y abriendo un nuevo capítulo para superar pues, la plaga del vampirismo también en Estados Unidos. Love Kills es una propuesta brasileña muy... el Nuevo Mundo. Muy... Sí, hayan llegado también. Más vampiros. Los vampiros estamos in love. Con los vampiros cada año... que estábamos los vampiros. Es decir, digo, vale. No hay que desvelar. No, yo encantado. Yo a favor del vampirismo. Yo quiero ser vampiro. Claro, pues nada. Vamos, lo tengo clarísimo. Tienes 2 opciones. Estilo brasileño, estilo Abrams Boys. Yo me quedo con Drácula. Bueno, sí, yo también. Como el ansia también. Pero bueno, si quieres ver otra variante de vampirismo basada en toda la idiosincrasia brasileña, pues hablamos de una vampira preciosísima, de color, que vive en la noche, mezclando pues eso, los códigos del cine de acción, exacto, el thriller, el vampiro clásico y las mafias de este submundo, y que en realidad también nos habla pues, de traumas, de exclusión, de la lucha por la identidad, desde la perspectiva de la directora Luisa Selin Tubaldini. Un thriller fantástico que descubrimos en el pasado Bloodwind 90 Nasur y que realmente sorprende por esa reinterpretación dinámica del vampirismo hoy en día. Bueno, y de mitologías clásicas basadas en personajes de la literatura y que se han convertido en iconos. Vamos a mitologías también a veces de países y de cinematografías no son muy habituales en Sitges ni en el fantástico. Está desde la India, tenemos Boxy, de Bhargav Saikia, que vuelve a hablar de yacimientos aterradores donde se esconden secretos inmemoriales y hacen referencia al pasado, digamos, mitológico folk también de la India, que es muy interesante. Y de la India nos vamos a ir a Nueva Zelanda, a ese maravilloso país donde ha surgido gran cine fantástico, el cine de las fantípodas, que en tiempos dedicamos un gran festival y donde han salido grandes nombres del género. Y en este caso una película muy seria en apariencia, muy clásica, Marama, de Taratoa Stepper, que intenta indagar y lo consigue en la mitología de los habitantes de las islas de Nueva Zelanda. A mí me recuerda mucho el ambiente de Picnic en Hanging Rock de Peter Weir, que cumple 50 años, además este año, y un poco al piano de Jane Campion. Ese mundo aborigen, sí, pero claramente con una vocación de género, de fantástico. Una película preciosista, espectacularmente bien rodada, y que yo creo que es una de las grandes sorpresas del género de este año. Y también una película que viene ya de varios países, una coproducción entre muchos países, porque aquí se han juntado todos, Singapur, Indonesia, Japón y un poco Reino Unido, por algo estuvo por ahí bastante tiempo. Y es Monster Islands, una película que coge una especie de criatura anfibia
que nos recuerda pues, a la criatura del lago negro de Arnold, pero también nos recuerda a los maridos del abismo, a las islas de los hombres peces, una especie de ser prehistórico, mítico, que surgirá para crear el caos y el terror. Es una monster movie, pero a pesar de ser las cinematografías que no practican mucho esta mitología, lo hacen con mucha personalidad y con referentes muy, muy interesantes. Es decir, que es una película muy divertida, además, y, bueno, y las monster movies siempre son bien recibidas en Sitges. Por supuesto. Y luego otra, digamos, monster movie. A ver, las sirenas no pueden faltar en Sitges y vamos a tener varias. Vienen animación, vienen... aquí es Mermaid de Tyler Cormack, que es una sirena un poquito de mal rollo. En una producción donde veremos entre ellos al ex malo de Terminator 2, aquel Robert Patrick en un comeback a la pantalla. Y bueno, una sirena herida que ha sido un tópico bastante habitual en el cine de terror, es decir, las sirenas que recogen y que las cuidan y que esconden algo terrorífico. Y bueno, y ahí está esta Mermaid, que tiene unos efectos prácticos además increíbles, estupendos, juega con efectos tradicionales y creo que es una película de terror muy interesante sobre un mito también bastante clásico y que aquí se intenta renovar también en Mermaid, título bastante el director, ¿no? Vamos, va de una sirena, ya está. No le han puesto otra cosa. Y tampoco le han puesto la sirenita, cosa que no estaría bien tampoco. Y bueno, no puede faltar en Panorama la acción, ¿no? Tampoco. Hombre. Acción mezclada con género, mezclada con todo. Tú has dicho sí, Love con Kills, Love Kills, sí. Pero también tenemos un thriller que viene de menos de Tailandia, un país que parece que, como decíamos lo de Japón, más masivo, pero Tailandia empieza a resurgir un poco de aquella tradición que tuvo tan buena a principios de siglo, de cine de terror, de cine fantástico, y vuelve a haber buen cine tailandés, en este caso Jalabala de Eikasit Thairat, no se pronuncia así, pero bueno, lo he intentado, en donde es un thriller donde un grupo de policías buscan a un asesino terrorífico, pero encontrarán algo más. Es decir, en ese, ¿cómo no? En ese Tailandia oscuro y también maravilloso, es un país lleno de tradiciones, de mitología y de riqueza cultural, y de ahí sale algo, pues, en Jalabala muy especial. Y luego nos vamos a la ciencia ficción, en el espacio, a la space opera con acción, reminiscencias de Aliens, de Starship Troopers, en una serie B de estas que siempre hay que tener en un festival, que siempre que es que mejor que un sitio donde hay monstruos de mal rollo en un planeta raro, y que a mí me gustaría que si vienen esta gente sea buena, pero no, si molan no, más. Remedio. Lo siento, encuentro esa tercera fase que es una maravilla para mí, pero molan más cuando tienen mala uva. Es decir, y estos son una especie de bichos que se enfrentan a unas fuerzas especiales, es decir, muy en el plan Starship Troopers, muy en plan Aliens, en Osiris de William Kaufman, con Linda Hamilton de protagonista. Es decir, volvemos tenemos a Robert Patrick y a Linda Hamilton por separado por ahí. Mira, podían hacer un crossover Osiris Mermaid y a lo mejor hacíamos Terminator 17, porque ya no sé cuántas llevan. Como viene Gaiden Hart, también podemos... Exacto, podemos proponerle la producción. Y volvemos a Corea, donde también va a haber mucha acción con otro de los fenómenos de este año comerciales, High Five. El nombre es Kang Hyun Chul. También, perdón, porque además ellos luego lo pronuncian totalmente diferente, pero una de las cosas más difíciles son los nombres de los actores tailandeses y coreanos. coreanos. Son 5 superhéroes que se encuentran un día que empiezan a tener esos superpoderes heredados de los extraterrestres también, pero todo está hecho con muchísimo sentido del humor. Y realmente es una película muy divertida. Es más divertida que muchas de las películas de superhéroes que vemos normalmente, y no voy a citar ninguna porque no voy a decir nada, pero te lo pasas muy bien, y aparte como película de superhéroes funciona muy bien también. Qué bueno. Está desde Corea, High Five, una de las grandes éxitos también del verano, junto con Mi hija es una zombie. Sí, sí, la verdad es que hemos conseguido un panorama, nunca mejor dicho, todas Estupendo. partes del mundo, debuts, películas dirigidas por mujeres, tenemos de todo. Diverso en geografía, diverso en temáticas, y también con mucha directora y mucho director nuevo, es decir, en general. Es decir, que un panorama para perderse en él, y espero que os perdáis y que os encontréis después, pero que os perdáis en este año en el panorama, que tendrá como salas además el Tramontana y el Prado,
Es decir, que este año habrá más capacidad que el año pasado para ver esta, creemos, estupenda selección y que va a hacer las delicias del aficionado más hardcore al fantástico, posiblemente. Por supuesto. Pues nos vemos en Sitges. En Sitges, Panorama.